Somos responsables del pecado personal, social y corporativo, parte 2. En nuestro estudio anterior, al que hemos enlazado aquí, examinamos nuestras responsabilidades en los distintos ámbitos de nuestra vida. Analizamos que nuestra responsabilidad personal nos concierne a nosotros, refiriéndonos a nuestros pecados, sin involucrar a otras personas, en contraste con el pecado social en el que involucramos a otras personas indirectamente en nuestros errores. Comenzamos analizando el pecado corporativo, que nos responsabiliza como individuos por los pecados de los demás debido a nuestra afiliación o asociación con grupos, iglesias, instituciones, etc. Hoy concluiremos este tema. Y cómo podemos ser salvos de ser destruidos junto con los impíos que están en esta iglesia ramera. En el capítulo 19 de Números, Dios le dice a su pueblo cómo debe proceder para escapar de la destrucción. En el pasado, los obreros de Dios tenían que ser purificados antes de que pudieran ministrar y trabajar para Dios. Pero si tocaban un cadáver, quedaban impuros con ese toque y no podían trabajar para Dios. El obrero no tenía que abrazar o agarrar ese cadáver para quedar impuro. El más leve contacto, aunque solo fuera en el dobladillo de su vestido, bastaba para que toda su persona quedara impura. Y solo había una manera de que este obrero quedara limpio y pudiera volver a trabajar para Dios. Dios declaró que este obrero impuro tenía que separarse del campamento de Israel y purificarse 2 veces, y cualquier trabajador que se negara a hacerlo era excluido del pueblo de Dios. Esto está en Números capítulo 19, versículos 12 y 20. Este proceso de purificación consistía en mezclar agua corriente pura con las cenizas de una novilla pelirroja que había sido sacrificada y quemada. Luego se mojaba una ramita de hisopo en esta mezcla y se rociaba sobre la persona impura 2 veces distintas. La persona quedaba entonces limpia y podía volver a trabajar para Dios, siendo aceptada por Él. Pero si después de purificarse, el obrero de Dios volvía a entrar en contacto con el cadáver, entonces quedaba impuro y tendría que pasar de nuevo por el proceso de purificación. ¿Qué representa espiritualmente la novilla roja sacrificada? ¿A Jesús? ¿Qué representa el agua pura que corre? ¿Al Espíritu Santo? ¿Qué representa a los obreros de Dios? ¿Los seguidores profesos de Cristo? ¿Y qué representa el cuerpo muerto? Representa algo que está espiritualmente muerto, o una iglesia espiritualmente muerta, muerta en pecado, maldad, corrupción y apostasía. Comentario bíblico, tomo 4, página 1176. Un alma corrompida por el pecado se representa con la figura de un cuerpo muerto en estado de putrefacción. ¿Y qué representa tocar este cuerpo muerto o iglesia ramera? Representa la conexión de los profesos seguidores de Cristo con la iglesia apóstata, incluyendo su membresía. Así que, si nuestros nombres están registrados en los libros de una iglesia prostituta inmunda, esto nos hace corporalmente inmundos e incapaces de trabajar para Dios. Vayamos al capítulo 2 de Ageo, versículos 13 y 14. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo, así que cualquiera conectado a una iglesia prostituta, aun por el más mínimo toque o unión,
se volvería inmundo por ese toque y no podría ser usado por Dios en esa condición. Y estos llamados obreros de Dios permanecerían sin valor para Él, sin importar cuánto esfuerzo y tiempo pasaran tratando de servirle, hasta que siguieran el único camino que Dios les trazó para ser purificados. ¿Cuál sería este proceso de purificación? El mismo camino que Dios indicó en Números 19. El obrero de Dios que se encuentra impuro debe salir del campamento, separarse completamente de la iglesia prostituta, rompiendo todo lazo, filiación con aquel cuerpo muerto. Y sólo después de separarse completamente serán limpiados de todos sus pecados personales, incluyendo los sociales y corporativos, por la acción limpiadora del Espíritu Santo, que es agua pura corriente, y el sacrificio de Jesucristo, que es la ceniza de la novilla pelirroja. Después de ser limpiados del pecado y de la responsabilidad corporativa, ¿debemos volver a unirnos a la iglesia de prostitutas o a cualquier otro grupo de prostitutas? No. Si queremos ser obreros para Dios y ser aceptados por Él. La gente entiende que deben ser limpiados de pecados personales, pero no se dan cuenta, a menudo por ceguera, que también deben ser limpiados de pecados corporativos. Sin embargo, Cristo entendió muy bien este asunto y claramente revela esta verdad vital a su pueblo en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Este ciego no fue sanado dentro de la ciudad, sino que tuvo que ser separado de ese cuerpo corporativo antes de que pudiera ser limpiado de su ceguera. ¿Cuántas curaciones o purificaciones necesitó este ciego antes de quedar completamente limpio? 2. Y antes de ser completamente curado, ¿qué tenía que hacer con sus ojos? Tenía que mirar hacia arriba. Después de haber sido completamente purificado, Cristo le ordenó que no volviera a la ciudad de la que había sido separado. Y este es exactamente el mismo camino que Dios ha escogido para que su pueblo siga hoy en relación a la unión, afiliación o asociación con una iglesia prostituta en Babilonia. La misma verdad se puede ver en la experiencia de Abraham y Sara. Abraham y Sara vivieron en Ur de los Caldeos, o Babilonia, que era una nación corrupta e idólatra. ¿Y qué ordenó Dios que hicieran Abraham y Sara? Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios había ordenado a Abraham que se separara físicamente de su nación corrupta e idólatra y de todos aquellos que se negaban a abandonar sus pecados, aunque fueran sus familiares más cercanos. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuestionó a Dios por qué tenía que marcharse en aquel momento? No. Siguió su propio razonamiento humano falible y su inclinación a permanecer dentro de esa nación corrupta, pensando que podría reformarla. No.
Siguió su propio falible razonamiento humano, pensando que con su justo ejemplo podría reprender los pecados y abominaciones de los miembros de su nación. No, se demoró en obedecer, esperando que el pueblo y la nación apóstata a la que pertenecía le dijeran que se fuera o lo expulsaran, y entonces estaría obedeciendo a Dios. No, Abraham incuestionablemente obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba. Y Abraham tuvo que ejercer fe en Dios y confiar en que Él lo guiaría después de haber dado el primer paso en obediencia. Manuscrito 19, 1886, párrafo 5. Cuando Dios ordenó a Abraham que abandonara su país y a sus amigos, podría haber discutido y cuestionado el propósito de Dios al hacerlo, pero demostró que confiaba plenamente en que Dios lo guiaba. Siguió la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, debemos tener fe en Dios. ¿Recibió Abraham la bendición del pacto cuando era miembro de Ur de los Caldeos o de Babilonia? No. Primero tuvo que obedecer el mandato de Dios y separarse rompiendo todos los lazos con Babilonia. Todo lo que Abraham tenía era la promesa del favor de Dios. Pero esta promesa solo le fue concedida a condición de obedecer. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 523 y 524. Antes de que Dios pudiera utilizarlo, Abraham tuvo que separarse de sus compañeros anteriores para no ser controlado por influencias humanas ni depender de la ayuda humana. Ahora que se había conectado con Dios, tenía que vivir entre extraños. La obediencia incondicional de Abraham fue uno de los ejemplos más impresionantes de fe y confianza en Dios que se pueden encontrar en los libros sagrados. Con solo la promesa escueta de que sus descendientes poseerían Canaán, sin la menor evidencia externa, siguió a donde Dios lo guiaba, cumpliendo plena y sinceramente las condiciones de su parte y confiado en que el Señor cumpliría fielmente su palabra. Los mensajeros de Dios necesitan hoy exactamente la misma fe y confianza que tuvo Abraham. Pero muchos que podrían ser usados por Dios no avanzan escuchando y obedeciendo la voz que es superior a todas las demás. Las conexiones con parientes y amigos, los hábitos y las asociaciones anteriores a menudo ejercen una influencia tan grande sobre los siervos de Dios que Él solo puede darles poca instrucción, solo puede comunicarles poco conocimiento de sus propósitos, y con frecuencia, después de un tiempo, los deja de lado y llama a otros en su lugar, a quienes prueba y pone a prueba de la misma manera. ¿Cuándo se convirtió Abraham en obrero y portador de la luz de Dios? Después de que se separó, lo que significa que no era portador de la luz de Dios y no podía ser obrero de Dios mientras todavía formara parte de Babilonia y estuviera conectado a ella. Dios quería que Abraham fuera su portador de luz, pero Abraham tenía que ser probado primero para ver si obedecería a Dios y a nadie más, incluyendo sus propios sentimientos. Cuando se puso en camino, sin saber a dónde iba, ¿podía depender de algún hombre o influencia humana que lo guiara por el camino correcto? No, tenía que depender solo de Dios. Abraham eligió voluntariamente separarse en obediencia a la voluntad de Dios, y solo después de separarse de todo lo relacionado con el reino de Satanás en Babilonia, se conectó con Dios. Pero
¿Volvió Abraham a conectar con la nación religiosa corrupta que había dejado atrás? ¿Regresó a Ur de los Caldeos? En absoluto. Había un muro de separación entre él y el resto de los babilonios. Sería un extranjero. Su carácter sería peculiar, diferente de todos los demás. Sara no podía quedar embarazada para producir un hijo a imagen de Dios hasta que estuviera completamente separada de Babilonia y de todas sus asociaciones corruptoras. No hay manera posible de que una persona sea completamente limpiada de todas las manchas del pecado mientras permanezca atada y en unión con una iglesia corrupta y apóstata que vive en prostitución. Esta es la razón por la que Dios ha revelado que su pueblo debe encontrar la liberación de los pecados personales y colectivos fuera de la iglesia impía, y solo aquellos que aman a Dios por encima de todo elegirán seguir la voluntad de Dios y caminar por este camino recto y estrecho de separación. Aquellos que se nieguen a separarse de cualquier iglesia babilónica permanecerán ciegos y terminarán sufriendo la ira de Dios junto con esa iglesia. Pero Dios no quiere que nadie sufra su ira y por eso continúa trayendo la verdad más claramente. Pero algunos pueden preguntar, ¿qué pasa con todas las personas buenas y justas de la iglesia? Seguro que Dios no destruirá a los justos solo porque sus miembros están en una iglesia prostituta destinada a la destrucción. Vayamos a Ezequiel, capítulo 21, versículos 2 y 3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová: He aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. ¿Qué les sucederá a las personas buenas o justas que permanezcan en compañía de los impíos o de una iglesia prostituta? Serán destruidos junto con sus compañeros impíos. Pero ¿por qué los justos serán destruidos junto con los impíos en la iglesia? Porque las llamadas personas buenas y justas se negaron a obedecer el mandato de Dios, separándose de la compañía de los impíos y de la unión con esta iglesia condenada. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el relato bíblico de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos tres hombres, junto con otros 250 líderes de la iglesia, decidieron rebelarse contra Dios y su mensajero elegido y estaban tratando de conseguir que todos los miembros de la iglesia los siguieran en rebelión. Dios les dijo a Moisés y a Aarón que se separaran de la congregación para poder destruir a todos los miembros junto con estos líderes rebeldes de la iglesia. Moisés y Aarón le suplicaron a Dios. Vayamos a Números 16, 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí, se llama responsabilidad corporativa. Sin embargo, nuestro misericordioso y sufrido Dios dio a su pueblo una salida para evitar ser destruido junto con sus líderes rebeldes. Se lo dijo a Moisés y a Aarón en el versículo 24. Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Dios estaba realmente enojado con toda la congregación, incluidos los justos, pero en misericordia Él proveyó un camino de escape para que todo su pueblo lo siguiera a fin de escapar de la destrucción.
Y ese camino dado por Dios era el camino de la separación. Todos los seguidores de Dios debían cortar todos los lazos con los malvados y separarse completamente de ellos. Moisés afirma en el versículo 26: Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Por lo tanto, si algún miembro de la iglesia se negaba a separarse de los rebeldes y permanecía conectado de alguna manera a su estructura, sería considerado corporativamente responsable de los pecados de estos líderes impíos de la iglesia y sería consumido junto con ellos. Patriarcas y Profetas, página 375. La congregación entera compartía su culpa, pues todos, cual más, cual menos, habían simpatizado con ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 354. También la congregación estaban en alarmante peligro de ser destruidos en sus pecados, los de Coré y compañía, por la ira de Dios, porque eran partícipes de los crímenes de los hombres a quienes les habían dado su apoyo y con quienes se habían asociado. Puesto que eran de hecho colectivamente responsables y estaban en peligro de ser destruidos por la ira de Dios junto con los rebeldes, ¿qué hicieron muchos de la congregación? Números 16, 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Qué pasó con los miembros de la iglesia que tomaron la decisión de separarse completamente y con los que decidieron permanecer dentro y conectados a los rebeldes? Aquellos que permanecieron conectados fueron destruidos, incluyendo a aquellos que nunca dijeron una palabra a favor o en contra de la rebelión. Las esposas y los hijos de Datán y Abiram se mencionan como estando solamente dentro de la iglesia de los rebeldes, pero sufrieron la misma destrucción. ¿Por qué? Porque no se separaron de esta iglesia y fueron considerados responsables de los pecados de estos hombres malvados. Pero ¿qué hay de los hijos de Coré? ¿Fueron también destruidos junto con él y las familias de Datán y Abiram? No. Números 26, 11. Mas los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué no murieron los hijos de Coré junto con su padre y el resto del grupo impío? Porque estas personas justas eligieron seguir la voluntad de Dios y se separaron negándose a tocar o relacionarse con los rebeldes. Y aunque debe haber sido difícil para ellos separarse de aquellos a quienes amaban, su amor por Dios era mayor que cualquier apego terrenal. Los hijos de Coré rompieron todas las uniones y conexiones con los rebeldes y se separaron completamente del grupo impío. Se negaron a ser corporativamente responsables de sus pecados y a participar en ellos. Y Dios libró de la destrucción solo a estos justos. Dios también establece claramente este mismo curso de acción a través de la experiencia de Lot. Lot, junto con algunos de sus parientes más cercanos, eran las únicas personas justas que quedaban dentro del malvado cuerpo corporativo de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios reveló a Lot y a su familia que debían cortar toda conexión con esta corporación corrupta y que debían separarse completamente de ella. ¿Por qué? Porque no podían continuar viviendo rectamente y permanecer conectados a esta corporación malvada de Sodoma.
Génesis, capítulo 19, versículos 15 y 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Sin embargo, Lot eligió retrasar la obediencia y solo se separó en el último y definitivo momento, y como resultado, la esposa de Lot perdió la vida. Patriarcas y Profetas, página 158. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación, pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. ¿Qué pidió Lot? Le pidió a Dios que no lo separara completamente y rompiera todos los lazos con la malvada corporación, sino que le permitiera, por así decirlo, transferir su membresía de la gran y malvada ciudad de Sodoma a una ciudad mucho más pequeña en el campo. Lot creyó que esta ciudad más pequeña, Zoar, no podía ser tan corrupta como Sodoma, aunque de todos modos estaba vinculada a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó con Zoar? También fue destruida, porque estaba vinculada a Sodoma y Gomorra. Y debido a su conexión y unión con la corrupción, también era impura y corrupta. Génesis, capítulo 19, versículos 18 a 20. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Patriarcas y Profetas, página 164. Lot habitó poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba allí como en Sodoma, y tuvo miedo de quedarse, por temor a que la ciudad fuese destruida. Poco después, Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado. Lot simplemente no aceptó el hecho de que los supuestamente justos serían destruidos junto con los malvados. Debería haber confiado en Dios y haber creído que Él sabía lo que estaba haciendo y que no exigiría a su pueblo que hiciera nada que les impidiera la salvación. Desafortunadamente, Lot eligió retrasar la obediencia al mandato del Señor y perdió a su esposa por ello. Hoy en día muchos se dan cuenta de que la sede de su iglesia o el corazón de este sistema no está siguiendo la voluntad de Dios y se está corrompiendo cada vez más. Sin embargo, creen, como Lot, que Dios no destruirá a los justos junto con los malvados, y que pueden encontrar una pequeña iglesia dentro de este sistema corrupto que no se verá afectada por la corrupción. Y muchos, incluso, transfieren su membresía a otra iglesia más pequeña, creyendo que está lo suficientemente lejos de la sede de la iglesia apóstata y por lo tanto no se verán afectados por la corrupción, pero siguen ignorando el hecho de que todo lo que toca o está en liga con la corrupción
incluyendo iglesias individuales, ministerios de apoyo, instituciones y miembros, también se corrompen a través de su conexión con la sede de la iglesia. La sierva del Señor, bajo inspiración, escribió lo siguiente en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 208, así: el corazón de la obra está al igual que el corazón humano impele la sangre de vida hacia todas las partes del cuerpo, así sucede con la gestión de ese lugar, que es el cuartel general de nuestra iglesia, la cual afecta a todo el cuerpo de creyentes. Si el corazón físico está sano, la sangre que envía por todo el sistema también está sana, pero si esta fuente es impura, todo el organismo cae enfermo por el veneno que lleva el fluido vital. Del mismo modo sucede con la iglesia. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia, con sus distintos departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la tierra, sufrirá las consecuencias. Por lo tanto, si la sede de nuestra iglesia se ha prostituido y está corrompida, entonces no hay iglesia o institución vinculada a ese sistema que no esté también corrompida. Y, como Lot descubrió más tarde, no hay iglesia o institución, por pequeña que sea, a la que podamos huir o transferir nuestra membresía y permanecer en un falso descanso que no sea también destruida si está en unión con la corrupción. Entonces, ¿qué quiere Dios que haga su pueblo si está conectado con cualquier parte de una iglesia o cuerpo corporativo que está contaminado con pecado y maldad? Isaías 52:11 nos dice esto: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Miqueas 2:10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si nos encontramos dentro de un cuerpo corporativo que es impuro y contaminado con pecado y maldad, tal como una iglesia de prostitutas, entonces Dios ordena a su pueblo que se aleje y se separe de ella. Y esta separación debe romper todos los lazos. Y para que seamos limpios, ni siquiera podemos tocar esta iglesia prostituta impura. No tocar la iglesia ramera implica romper todos nuestros lazos con ella, incluyendo nuestra membresía en los libros de registro, o permaneceremos inmundos por ese toque y seremos destruidos junto con ella. No debemos simplemente transferir nuestra membresía de una iglesia a otra dentro de un cuerpo corporativo que está contaminado, sino que debemos cortar cualquier y todos los lazos con todo lo que es parte de ese cuerpo corporativo corrupto. Mucha gente considera que ser miembro de una iglesia prostituta o de cualquier cuerpo corporativo corrupto no es un problema que realmente no le importa a Dios si nuestros nombres están en los libros de registro o no, y que solo importa si nuestras vidas personales están bien delante de Dios. Pero Dios muestra a su pueblo algo muy diferente, que si están conectados de alguna manera a cualquier cuerpo corporativo corrupto, sea una iglesia, institución, ministerios de apoyo, grupo u organización, entonces están contaminados con los pecados corporativos de ese cuerpo corrupto. Como tal, no pueden recibir el sello de Dios y serán destruidos. La palabra de Dios nos dice eso. Si somos miembros del cuerpo corporativo malvado de la francmasonería o de cualquier sociedad secreta, entonces
seremos considerados corporativamente responsables por sus pecados y no recibiremos el sello de Dios. Leamos el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 151 y 159. Los cristianos deben cortar todo vínculo que los una a esas órdenes secretas que no están bajo el control de Dios. No pueden ser leales a esas organizaciones y al mismo tiempo ser leales a Dios. Usted debe cortar su relación con esos organismos, o de lo contrario se identificará más estrechamente con ellos y como resultado se unirá más plenamente con ellos. Aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. El sello del Dios viviente no será colocado sobre ninguno que mantenga tal relación después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. El Señor dice: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Primera carta a los Corintios 6, 17-18, carta 21, 1893. También se nos dice claramente que es nuestro deber retirar nuestros nombres y nuestra membresía de cualquier iglesia que haya rechazado la verdad de Dios, o no podremos estar seguros de estar en la primera resurrección y no estaremos seguros de la vida eterna. Spiritual Gifts, tomo 2, páginas 163 y 164. Mi hermano Ellen White se refiere aquí a su hermano carnal. Continuó debilitándose rápidamente. Si sentía que una nube le ocultaba a Jesús, no descansaba hasta que se disipaba y una radiante esperanza lo animaba de nuevo. A todos los que lo visitaban les hablaba de la bondad de Dios y a menudo levantaba su demacrado dedo señalando hacia arriba, mientras una luz celestial descansaba en su semblante y decía: mi tesoro está guardado en lo alto. A todos sorprendió que su vida de sufrimiento fuera tan prolongada. Tenía una hemorragia pulmonar y se le creía moribundo. Entonces se le presentó un deber incumplido. Se había reconectado con la iglesia metodista. Fue expulsado en 1843 con los demás miembros de su familia a causa de su fe. Dijo que no podría morir en paz hasta que su nombre fuera eliminado del libro de la iglesia, y pidió a su padre que lo hiciera retirar inmediatamente. Por la mañana mi padre fue a ver al pastor para explicarle la petición de mi hermano. Le dijo que iría a visitarle y que si seguía queriendo dejar de ser considerado miembro de la iglesia, su petición sería aceptada. Poco antes de que llegara el pastor, mi hermano tuvo una segunda hemorragia y le susurró sus temores de que no viviría para cumplir con este deber. El pastor le visitó y él expresó inmediatamente su deseo y le dijo que no podría morir en paz hasta que su nombre fuera borrado del libro de la iglesia, que no habría vuelto a unirse a ellos si hubiera permanecido en la luz. Habló entonces de su fe, de su esperanza y de la bondad de Dios para con él. Una sonrisa celestial se dibujó en su rostro, y aquellos labios, pocos momentos antes manchados de sangre, se abrieron para alabar a Dios por su gran salvación. Cuando el ministro salió de la habitación, dije a mis padres:
Esta es un alma triunfante. Nunca había visto un alma tan feliz. Poco después de esto, mi hermano durmió en Jesús, con la plena esperanza de tener parte en la primera resurrección. Entendamos, hermanos y hermanas, que no hay nada escrito en la palabra inspirada de Dios que no sea para nuestro aprendizaje. Por lo tanto, si permitimos que nuestros nombres permanezcan en los libros de registro de cualquier cuerpo corporativo impío, especialmente una iglesia prostituta, entonces no hemos cumplido con nuestro deber y todavía estamos tocando cosas inmundas, y no recibiremos el sello de Dios y seremos destruidos. Esta destrucción no es sólo de la vida física, sino que también nos excluye de la vida eterna. Así que este asunto de ser miembro de una iglesia prostituta es realmente muy importante. Nuestra vida eterna depende de si hemos cortado completamente todos los lazos con todas las iglesias prostituidas de hoy. Veamos lo que Dios nos dice en Jeremías 51:6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. ¿Cómo podemos escapar de ser hijos de la prostitución y perder nuestras almas? Dios nos dice muy claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 a 18, lo siguiente: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo nos convertimos en hijos e hijas de Dios? ¿Es antes de romper todos los lazos con el reino de Satanás o es después? Es sólo después. El último mensaje de misericordia o el fuerte pregón del tercer ángel es el último mensaje que este mundo escuchara. Si alguien escucha este precioso mensaje y persiste en negarse a seguirlo, estará perdido por toda la eternidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 28. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Los que tienen el privilegio de oír y persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá un segundo tiempo de gracia. Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 a 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este mensaje de separación y responsabilidad corporativa se une al mensaje del tercer ángel sobre la justicia de Cristo,
al igual que el mensaje del segundo ángel se unió al del primero. Pero muchas personas y ministros enfocan toda su atención en la primera mitad de este mensaje del Evangelio. Se concentran en superar todos los pecados personales a través de Cristo y su justicia, mientras ignoran completamente la segunda mitad del Evangelio. Pero las dos partes deben ir juntas para escapar de la contaminación del pecado, sea personal, social o corporativo. El mensaje de la justicia de Cristo, o la primera mitad del Evangelio, señala a Jesús a las almas hambrientas y sedientas. La segunda mitad del Evangelio, el mensaje de separarse completamente de todo cuerpo corporativo corrupto, especialmente de las iglesias prostitutas, libera a las personas de la esclavitud controlada por el hombre y dominada por Satanás, para ser completamente libres en Jesús. El mensaje de la justicia de Cristo separa el alma de la contaminación de los pecados personales y sociales. El mensaje de separación libera a la persona de la contaminación de los pecados corporativos. Ambos mensajes implican separación, uno del pecado personal y social, el otro del pecado corporativo. Y cuando estas dos mitades se combinan en un evangelio completo, tenemos el sonido del fuerte pregón del tercer ángel. Pero si nos negamos a obedecer cualquiera de los dos mensajes, significa que no podemos ser completamente perfectos y libres del pecado, ya sea personal, social o corporativo. Por lo tanto, nunca podremos reflejar perfectamente el carácter justo de Dios en pureza debido a la mancha del pecado. Por lo tanto, si descuidamos obedecer cualquier parte del Evangelio o el mensaje de la verdad presente del fuerte pregón, seguiremos contaminados por el pecado y el rechazo de Jesús estará sobre nosotros, así que no podremos recibir el sello de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 477. El ángel de Ezequiel 9 habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores, y el ángel destructor les seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. Dios dice claramente que si estamos unidos con los corruptos, entonces somos corruptos y no puros. Review and Herald, 2 de enero de 1900. Es imposible que te unas a los corruptos y sigas siendo puro. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Dios, Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se une con los corruptos, se corromperá. El mensaje del Evangelio en su totalidad es exactamente lo que la gente necesita desesperadamente hoy, no un evangelio a medias. No es solo predicar y creer el mensaje de la justicia de Cristo, ni es solo predicar y creer el mensaje de la completa separación, pero es un mensaje completo, el mensaje del fuerte clamor, que es la verdad presente para hoy. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 293. Predicar la verdad para este tiempo abarca todo el Evangelio. Predicar la verdad presente es predicar un mensaje completo del Evangelio del tercer ángel. Predicar el mensaje de la justicia de Cristo y la separación de lo que es inmundo. Y si predicamos solo la mitad de un mensaje, entonces no estamos predicando la verdad presente. Primeros Escritos, página 63. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios,
pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Multitudes están sedientas y hambrientas de recibir esta verdad presente. The Present Truth, 1 de septiembre de 1849, párrafo 8. El Señor me mostró que almas preciosas están muriendo de hambre y de muerte por falta de la verdad presente y reveladora, el alimento a su debido tiempo, y que los mensajeros rápidos deben apresurar su camino y alimentar al rebaño con la verdad presente. Oí a un ángel decir: apresurad a los mensajeros veloces. Apresurad a los mensajeros veloces, porque el caso de cada alma se decidirá pronto, ya sea para la vida o para la muerte. Nuestro amoroso Padre Celestial no quiere ver a nadie destruido porque se negó a separarse del pecado, cualquiera que sea. Sin embargo, no obliga a nadie a obedecerle. Él misericordiosamente da a todos el privilegio distinto de escuchar el último mensaje de misericordia y luego nos deja elegir ser responsables con los pecados de Babilonia o caminar por el camino recto y estrecho de la separación, la renuncia y la rectitud. Dios ha dado a su verdadero pueblo un solo camino que conduce al cielo, y ese camino implica separarse de todas las iglesias inmundas con sus miembros y todo lo que hay en ellas. Cualquiera, sea ministro o laico, que predique lo contrario es un falso atalaya y no está trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque están tratando de llevar a la gente por un camino diferente al que Dios ha establecido. Y este camino falso no lleva al cielo, sino a la destrucción. Cristo establece claramente el camino que su pueblo debe seguir y las condiciones necesarias para recorrerlo. Juan, capítulo 10, versículos 1 a 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Primeros Escritos, páginas 246 y 249. Satanás y sus ángeles se hallaban atareados tratando de apartar a tantos como pudiesen de la luz. La compañía que la rechazaba fue dejada en tinieblas. Vi que el ángel de Dios observaba con el más profundo interés a los que profesaban ser su pueblo, para tomar nota del carácter que desarrollaban conforme les era presentado el mensaje de origen celestial. Y a medida que muchísimos de los que profesaban amar a Jesús se apartaban del mensaje celestial con escarnio y odio, un ángel que llevaba un pergamino en la mano anotaba las vergonzosas acciones. Todo el cielo se llenaba de indignación de que Jesús fuese así despreciado por los que profesaban seguirle. Satanás se regocijaba por la condición de los que profesaban seguir a Jesús. Los tenía sujetos en su trampa. Había inducido a la mayoría a dejar la senda recta y estaban intentando ascender al cielo por otro camino. Los ángeles veían a los santos y puros mezclados con los pecadores de Sión y con los hipócritas que amaban el mundo. Habían velado sobre los verdaderos discípulos de Jesús, pero los corruptos estaban afectando a los santos. Jesús ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban
y despreciaban su venida. Y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Los que eran obedientes al mensaje se destacaban, libres y unidos. Las condiciones de la vida eterna no son difíciles de entender. Muchos siguen un camino que no ha sido designado por Dios. Es muy insensato creer que podemos caminar por una senda distinta a la especificada por Dios y aún así estar en el camino al cielo. Sin embargo, ministros infieles están llevando a multitudes de almas confiadas por este camino ancho que lleva a la destrucción. The Signs of the Times, 2 de julio de 1896. Las condiciones que aseguran la salvación son claras y sencillas, de modo que el viajero no debe equivocarse al respecto. Descuidar o rechazar estas condiciones es perder toda esperanza de salvación. Solo Dios puede decir en qué condiciones puede salvarse el hombre caído y rebelde. Qué insensato es que los hombres gasten sus energías tratando de subir por otro camino que no sea el que es tan simple y tan fácil de entender que el más analfabeto puede sacar provecho de sus disposiciones. Los teólogos profesos parecen deleitarse en hacer misterioso lo que es simple. Recubren las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios con sus propios razonamientos oscuros, y así confunden las mentes de los que escuchan sus doctrinas. Dejemos que el Señor explique lo que quiere que el pecador haga para heredar la vida eterna. Si después de separarnos completamente de todo pecado y responsabilidad personal, social y corporativa, abandonando toda unión y afiliación con iglesias prostituidas, y somos recibidos por Dios como sus hijos, uniéndonos a Cristo y haciéndonos uno con Él, ¿qué sucede? Nos convertimos en coherederos y partícipes con Cristo. 1. En su justicia. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. 2. En su gracia. Así también los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros por quienes Él murió compartan el don celestial. 3. En su vida. Los que quieran andar detenidamente en las pisadas de su abnegado Redentor reflejarán en su manera de ser la de Cristo. La pureza y el amor de Cristo resplandecerán en su vida diaria, y su carácter y la mansedumbre y la verdad guiarán sus pies. 4. En su gran ministerio y obra de redención y edificación, todos los que comparten la gloria de Cristo deben compartir su ministerio, ayudando a los pobres, a los débiles, a los desamparados. 5. En su celo diligente y constante por aliviar las necesidades y sufrimientos de la humanidad, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 6. En su alegría estuvieron unidos con Él en su obra, apuraron con Él la copa del dolor
y participan también de su regocijo. 7. En su humillación. Si queremos participar con Cristo de su gloria, también debemos estar dispuestos a compartir con Él su humillación. 8. Su pobreza, Cristo renunció a su alto mando en las cortes celestiales y, despojándose de su manto real y de su corona de rey, revistió su divinidad de humanidad. Por nosotros se hizo pobre en riquezas y ventajas terrenas, para que los hombres fuesen ricos en el eterno peso de la gloria. 9. Su cruz y sus sufrimientos, si alguno me ama, tome mi cruz. He oído interpretar esta frase en el sentido de los problemas y persecuciones que nos acarreamos al confesar a Jesús, pero seguramente esto es un pensamiento estrecho. La verdadera cruz de nuestro Redentor era el pecado y el dolor por este mundo. Eso es lo que pesaba en su corazón, y esa es la cruz que debemos compartir con Él. Esa es la copa que debemos beber con Él si hemos de tener alguna participación en el amor divino que es uno con su dolor. 10. Su gloria eterna, mientras compartan su amor, tendrán parte en su doloroso trabajo para salvar a los perdidos. Comparten los sufrimientos de Cristo y compartirán también la gloria que será revelada. Estuvieron unidos con Él en su obra, apuraron con Él la copa del dolor y participan también de su regocijo. 11. Su glorioso poder, para que fructifiquemos en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de Dios, somos fortalecidos con todo poder, según su glorioso poder, para toda paciencia y longanimidad con gozo. 12. Y su trono Jesús, el príncipe de la vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Oh, amor incomparable, dejó su casa real, su alto mando, y se rebajó a compartir nuestra pobreza y vergüenza, para que pudiéramos ser exaltados a compartir sus riquezas y su trono. Todo esto se concede gratuitamente a quienes cumplen las condiciones, separándose y desprendiéndose por completo de todo pecado personal, social y corporativo para conectarse con Cristo, y todo esto solo es posible a través de Cristo. Review and Herald, 23 de junio de 1896. Los pecados del mundo fueron cargados sobre Cristo, y así fue contado con los transgresores. Él llevó la maldición y fue tratado como un transgresor, para que el pecador arrepentido pudiera ser revestido de su justicia. Fue condenado por el pecado, en el que no tuvo parte, para que nosotros pudiéramos ser justificados por la justicia en la que no tuvimos parte. Cristo manifestó su amor por nosotros y se convirtió en nuestro representante para que nuestro pecado no nos llevara a la perdición. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 221. Cristo se entregó en sacrificio expiador para salvar a un mundo perdido. Fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, de los cuales Él no participaba, para que nosotros fuésemos justificados por su justicia, de la cual no participábamos. Sufrió la muerte que nos tocaba a nosotros, para que nosotros recibiéramos la vida que a Él le pertenecía. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Por lo tanto,
al separarnos de todo pecado y corporaciones injustas, incluyendo retirar nuestros nombres como miembros de cualquier iglesia prostituta, abandonando todos los vínculos con el reino de Babilonia de Satanás, huimos a los brazos amorosos y expectantes de Jesús, convirtiéndonos en partícipes de su vida y miembros de su reino de justicia. ¿Cuál será tu elección? ¿Escucharás y seguirás solo la mitad del Evangelio y permanecerás en comunión con Satanás y participarás en la destrucción eterna junto con su reino? ¿O obedecerás todo el Evangelio, separándote de todo pecado, incluyendo el pecado corporativo, llegando a ser partícipe con Cristo de la vida eterna en su reino de justicia? Que cumplamos con nuestro deber ante Dios, estudiando por nosotros mismos, sin permitir que nadie, ya sea ministro, anciano, maestro o cónyuge, estudie por nosotros. Que probemos, según Isaías 8, 20, toda doctrina que oigamos o leamos. Porque si no estudiamos por nosotros mismos y sabemos lo que creemos, terminaremos perdiendo la vida eterna. ¿Y a quién podemos culpar, sino a nosotros mismos? Segunda carta a Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sign of the Times, 26 de febrero de 1894. Dios nos ha dado el precioso don de la razón y el intelecto, y seremos responsables de nuestros errores si no utilizamos nuestra mente en el estudio diligente de la palabra de Dios. Dios nos ha dotado de capacidades que nos permiten comprender lo que es aceptable para Él. Nuestras ideas humanas, nuestras voluntades humanas no deben ocupar el trono, sino que la voluntad de Dios debe ser suprema. Que Dios nos ayude a comprender plenamente nuestra responsabilidad y a elegir seguir solo su voluntad y el único camino establecido para que caminen los redimidos del Señor, el mismo camino que Cristo mismo eligió caminar. Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio.